Hola chicos, buenas tardes. En unos minutitos más damos comienzo. Vamos a dar oportunidad para que se conecten aquellas personitas que todavía están uniéndose, por favor. 7:05 comenzamos. Unos minutitos más, chicos, y ya estamos con ustedes.
Hola, hola. Hola, ya te escuchamos todos, fuerte y claro, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Chicos, bueno, pues me presento, soy Magali Aguilar, soy ejecutiva de CECI Equipos Interferenciales. Nuevamente es un placer tenerlos aquí con una charla más. Paco ya ha estado con nosotros en el CECI, pero ahorita es un webinar nuevo que nos va a compartir. Me gustaría que fueras tú, Paco, quien se presentara con los chicos. Por ahí ya les encendí sus micrófonos, chicos. Hay que tener cuidado para que podamos todos escuchar la charla. Si tienen algún comentario, pueden alzar la manita o recuerden dejar sus preguntas en el chat para que antes de finalizar este webinar, nuestro ponente nos pueda resolver cualquier duda. Paco, Ok. pues estoy aquí para cualquier cosa y bueno, pues el foro es tuyo. Muchísimas Gracias, gracias. Magali. Nada más para confirmar, si se ve la pantalla, si se ve la presentación, ¿verdad? No, no se ve aún. ¿No? Ok, entonces dame un segundito para compartirla, permítame. Dame un segundo, Magali, permítame. Chicos, sin un minutito, nuestro ponente está teniendo algunas fallas con la conexión del internet, pero enseguidita nos conectamos, por favor.
Hola, hola. A ver, ya. Nada más dijo a ver si puedo compartir. Hola. Bueno, Sí, sí te escuchamos, Paco. ¿Por exceso? no, 7 y 4. Hola, Magali. ¿Puedes compartir mi pantalla, Magali, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Más bien la presentación, Magali, la que te mandé. Sí, un segundo, Paco. Gracias. Inténtalo. Esperando que me dejen. Ellos me tienen que dar la oportunidad. Voy a entrar a facturación. Ya sé. Hola, ¿sí nos escuchas, Paco? Hola, hola. Sí, Magali, creo que ya me pude conectar bien de la compu. A ver, ¿se ve la pantalla? A ver, dame un segundo. Dejo de compartir yo. No, no, no. Tú compártela y yo me quedo aquí solamente en el audio, ¿va? ¿Ok? ¿Sí está bien? Ok, perfecto. Chicos, ¿me pueden compartir si ya ven mi pantalla? Sí se ve la pantalla, gracias. Hola, ¿me escuchan todos bien? Hola, chicos, ¿nos pueden ayudar con una manita o a lo mejor prendiendo por ahí su micrófono? Si es que sí nos escuchan y nos ven bien, por favor. Todo bien. Sí, todo bien. Excelente. Sí me escucho bien, ¿verdad? Excelente. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, doctor. Buenísimo. Bueno, muy bien. Pues disculpen los inconvenientes, ahorita una falla técnica, pero bueno, gracias por acompañarnos y por permanecer hasta ahorita. Y solamente para corroborar por última vez, tanto para darle más fluidez a la charla y para que todos estemos adentrados en el tema. ¿Me escuchan con nitidez y ven la pantalla completa en sus celulares, correcto? ¿Ven la pantalla completa en sus celulares, correcto? ¿Ven la pantalla completa? Sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, muchas gracias a Equipos Interferenciales por la invitación. El día de hoy traemos una charla con mucha información útil que nosotros como rehabilitadores, sobre todo en el ámbito tanto deportivo y ortopédico, que es el área en el cual yo soy especialista, pues nos va a interesar mucho y vamos a ver conceptos básicos de la rehabilitación postquirúrgica, pero sobre todo técnicas innovadoras en las cuales podemos implementar los tratamientos en nuestros pacientes y podemos potencializar y hacer los progresos de la rehabilitación física de una manera mucho más objetiva, más analítica, más cualitativa y cuantitativa. Entonces, no quisiera que esto fuera en todo momento un monólogo, me encantaría que si hay alguna duda al respecto, la compartiéramos para que podamos nutrirnos y si hay algún concepto, alguna duda que no haya quedado clara al respecto, pues lo repasamos en este momento, ¿ok? Entonces, bueno,
La presentación del día de hoy se titula Errores críticos en la rehabilitación postquirúrgica y prácticamente lo que aprenderemos en el día de hoy, en esta próxima hora, son herramientas útiles para poder evaluar, medir y tomar decisiones útiles para avanzar en el progreso, en el estadio y en cada etapa postquirúrgica de nuestros pacientes. ¿Ok? Me presento, soy el licenciado en fisioterapia Francisco Márquez. Soy maestro en fisioterapia deportiva por la Universidad Europea de Madrid y bueno, tengo más de 10 años de experiencia clínica viendo pacientes posoperados en traumatología y ortopedia y también en deporte. Soy un apasionado de las técnicas invasivas, principalmente punción seca, neuromodulación y microelectrólisis. Me gusta mucho trabajar con altas tecnologías. En esta presentación mencionaremos algunas, de las cuales son las que principalmente estoy utilizando actualmente en la clínica diaria con los pacientes. Y me considero también un amante de toda la reinserción y readaptación deportiva en cuestión de patrones motores y ejercicios específicos de tratamiento, pero justamente ahí va enfocada esta presentación de cómo tomar la decisión de avanzar en el progreso con una rehabilitación postquirúrgica, porque más allá de tomar la referencia clínica y los valores estandarizados de evaluación física, pues podemos auxiliarnos también de herramientas digitales en las cuales prácticamente dejamos de lado la subjetividad y nos vamos de una manera mucho más objetiva a medir los avances y a tomar decisiones mucho más objetivas y útiles. ¿Ok? Si hay una duda, repito, me encantaría que antes de seguir levantáramos la manita y Magali me estará diciendo que hay una pregunta para poder aclararla y después seguir en el tema. ¿Ok? Entonces, bueno, pues bienvenidos. Espero que sea muy útil esta charla el día de hoy para ustedes y cualquier duda estoy aquí al pendiente. Comenzamos, Magali. Avanzamos, por favor. Bueno, los parámetros clínicos principales que nosotros vamos a evaluar en nuestros pacientes posoperados, esto no es nada nuevo, prácticamente solamente es un resumen clínico de lo que siempre tenemos que explorar físicamente en nuestro paciente, pues van a ser parámetros como el dolor y la inflamación. Hay que recordar que el dolor es un síntoma, es subjetivo. Yo no sé si al paciente le duele o no, o sea, es algo que prácticamente el paciente me está refiriendo clínicamente, pero por ejemplo la inflamación para nada es algo subjetivo. La inflamación es un signo clínico totalmente objetivo, porque nosotros podemos hacer una perimetría del ángulo de la articulación y compararla contralateral para saber si estamos en los rangos normales de perimetría o estamos ante un proceso inflamatorio. Generalmente los pacientes posoperados no solamente vamos a tener una inflamación, sino también un edema persistente a nivel prearticular, que obviamente nosotros tenemos que en una primera etapa tratarlo para también poder avanzar en las siguientes etapas postquirúrgicas. Los rangos de movimiento es algo súper importante, que obviamente nosotros sabemos artrocinéticamente cuáles son los rangos anatómicamente normales en cada paciente, en cada articulación específicamente. Entonces nosotros es algo que siempre tenemos que valorar. Y los ROMs, generalmente nosotros desde la universidad lo hemos aprendido a hacer a nivel análoga con un goniómetro de diferentes tipos. Yo el que tengo, por ejemplo, aquí en mi consultorio es de los más comunes, un goniómetro como este que vemos. Pero bueno, el día de hoy vamos a conocer una implementación tecnológica muy buena que nos puede ayudar a potencializar las mediciones volumétricas de nuestros pacientes, y es prácticamente con un goniómetro digital como el que tengo aquí en mi mano. Ahorita vamos a ver algunos videos y vamos a platicar un poquito más sobre la goniometría digital y cómo podemos avanzar notablemente en la evolución de nuestros pacientes con este tipo de aditamentos y herramientas digitales muy innovadoras para poder no complementar esto. Lo que quiero que quede muy claro es que la tecnología no va a suplir a lo análogo, más bien lo va a potencializar. Y nosotros, como terapeutas actualizados, tenemos que agarrar todas las herramientas e implementarlas en nuestros pacientes para poder de esta manera pues, aumentar los resultados. Otro de los parámetros clínicos principales que tenemos que evaluar en un paciente postoperado es el tono muscular y el trofismo muscular. Esos son dos conceptos que me gustaría ahorita hacer un paréntesis y dejar bien en claro, porque todos hablamos del tono muscular y del trofismo muscular, pero muchas veces no sabemos ni siquiera definirlos o no sabemos diferenciarlos. Hay que recordar que el tono muscular es una respuesta neuromuscular involuntaria que tiene que ver con la contracción muscular en reposo de un músculo o el estado basal de un músculo, como lo define Campanji. Y el trofismo, bueno, el trofismo va más allá de el tono muscular, aunque no son lo mismo, uno depende de otro, y el trofismo se define como el desarrollo, nutrición
o masa muscular que tiene, en este caso, que es un músculo. Es un concepto mucho más estructural que funcional, y ambos parámetros clínicos siempre los tenemos que evaluar al momento de la toma de decisiones con nuestro paciente, y es algo que desde la primera cita de valoración con el paciente tenemos que anotar en nuestra exploración física, y obviamente en las notas de evolución subsecuentes tenemos que siempre también estar analizando. ¿Ok? Bueno, otro parámetro muy importante es la fuerza muscular. La fuerza muscular sabemos que desde la universidad, creo que en primer semestre todos lo vimos, que lo evaluamos con un test llamado Lovett-Daniels, que a pesar de que es un test objetivo, muchas veces se queda en la subjetividad. Entonces podemos también nosotros auxiliarnos de herramientas muy útiles, como por ejemplo los dinamómetros, que ahorita vamos a andar un poquito más en la explicación de qué son los dinamómetros y cómo nosotros como rehabilitadores físicos en ortopedia y en fisioterapia deportiva nos pueden ayudar muchísimo. De repente creemos que la dinamometría es una herramienta tecnológica más utilizada por los preparadores físicos, y sí es correcto, ellos lo utilizan mucho, pero justamente la razón de esta charla es enseñarles a ustedes, como mis colegas, cómo yo he podido potencializar mi práctica clínica en pacientes posoperados de ortopedia y traumatología y de deporte, utilizando dinamómetros desde la primera consulta. Esto deja de lado la subjetividad y hacemos todo de una manera analítica más objetiva para poder ir evaluando el progreso de cada paciente, y no solamente decir, pues ya no estoy en un Lovett 3, ahora estoy en un Lovett 4, o ya no estoy en un Lovett 4, ahora estoy en un Lovett 5, sino más bien con el dinamómetro ver cada segmento y cada grupo muscular, cuántos newtons aplica de fuerza y en qué tiempo, y de esta manera poder tener de manera más objetiva la evolución y el progreso de cada paciente. Entonces, bueno, lo mismo con la parte del ergonómetro. No estoy diciendo que los dinamómetros van a suplir el test de Lovett-Daniels, pero sí lo van a complementar y nos van a hacer unos fisios mucho más tecnológicos y sobre todo mucho más objetivos a la hora de tomar decisiones clínicas. ¿Ok? Bueno, otro parámetro también muy utilizado que nosotros vamos a estar evaluando va a ser la marcha. La marcha, recordemos que es totalmente una exploración visual analítica, y la marcha muchas veces no la vamos a poder explorar en nuestros pacientes desde un inicio. A veces la marcha la vamos a poder analizar hasta que el paciente ya pueda tener apoyo, porque por ejemplo es muy común que nosotros tengamos a pacientes que llegan a clínica posoperados de una remodelación meniscal, o por ejemplo una cirugía en la cual hubo unas microfracturas condrales. No sé si estoy muy familiarizado con esos términos, pero pues es algo que en la clínica diaria vemos mucho. Pacientes, por ejemplo, que tienen, les repito, una remodelación tanto de algún cuerno del menisco o a nivel de meseta, o incluso muchas veces también los ortopedistas a nivel artroscópico en pacientes jóvenes que no son candidatos a prótesis de rodilla, hacen microfracturas condrales, hacen algunos orificios aquí en la parte de los cóndilos o incluso el surco intercondilo del fémur, para que sangre, realmente sale médula, sale tejido medular, se hace una especie de costra, por así decirlo, y esa costrita condral funge como un cartílago. Pero en esos pacientes, cuando llegan a clínica, pues no podemos evaluar la marcha, porque son prácticamente pacientes en los cuales los médicos ortopedistas nos indican que el apoyo lo tenemos que empezar de manera diferida, pero hasta la tercera, cuarta semana. Entonces la marcha no siempre la vamos a poder analizar desde un inicio, pero una vez que nos den autorización de empezar a hacer apoyo, la marcha es uno de los principales parámetros analíticos visuales que tenemos que analizar para poder también progresar al paciente y saber también qué mejoría va teniendo. ¿Ok? Bueno, la sensibilidad a veces nosotros como fisios deportivos o de traumatología la dejamos un poco de lado, y es algo que, por ejemplo, los rehabilitadores, los rehabilitadores neurológicos, pues siempre tienen mucha interés y mucha exploración a nivel sensitivo, y nosotros a veces lo ignoramos, cuando en realidad tenemos que saber que todos los procedimientos quirúrgicos denotan una alteración nociplástica y por lo tanto una alteración somatocortical. Así que siempre es importante desde el día 1 que exploramos a nuestro paciente valorar la sensibilidad, ir tomando registros de cómo vamos avanzando al respecto, y la sensibilidad tiene también que ver mucho con los potenciales de acción, y para eso vamos a estar utilizando, igual que para los reflejos, y el día de hoy se los voy a mostrar, un electromiógrafo superficial, un EMG, que
que ahorita vamos a ahondar un poquito más en cómo se utiliza esa tecnología y cómo podemos auxiliarnos de esto para nosotros poder cuantificar de manera, bueno, lo mismo, más objetiva el progreso de cada paciente. Y bueno, a nivel de reflejos, también quiero hacer un paréntesis porque yo como oficio deportivo y como rehabilitador en traumatología y deporte, pues muchas veces nos dejamos de lado la parte de los reflejos cuando es una parte súper importante que tiene que ver mucho con algo que más adelante vamos a hablar también, que es la propiocepción. Hay que recordar que la propiocepción es un concepto que en la fisioterapia utilizamos mucho, que se define como la conciencia que tiene nuestro cuerpo y cualquier segmento anatómico en relación al tiempo y al espacio. Entonces, es muy importante que cuando nosotros trabajamos la propiocepción, pues también vayamos de la mano evaluando los reflejos. Y los reflejos, igual que la sensibilidad, tienen mucha relación con la vía corticosomática, pero también con la parte de los potenciales de acción, que eso lo podemos evaluar, repito, con la electromiografía superficial, que más adelante vamos a ver. Entonces, bueno, aquí en la parte de reflejos hice un inter para poder hablar un poquito acerca también de qué son, recordatorio universitario, porque bueno, todos lo sabemos, pero bueno, no está de más dar un pequeño repaso al respecto. Cambiamos de diapositiva, Magali, por favor. Bien, ¿qué son los reflejos? Hay que recordar que los reflejos son respuestas automáticas, rápidas e involuntarias del sistema nervioso ante un estímulo específico. No requieren control consciente, su función principal es proteger al organismo y regular funciones motoras. Ese segundo párrafo de esta diapositiva sería prácticamente también una definición de propiocepción. Por eso les repito que los reflejos van muy ligados con la parte propioceptiva e incluso con la parte de la coordinación, que es algo que cuando lleguemos al return to play, después de la fase 4, pues nos va a interesar mucho. ¿Ok? Avanzamos, Magali, por favor. Bueno. Características principales de los reflejos. Digo, aquí no me quiero tardar mucho, aquí solamente son conceptos para recordar y para tener muy bien claro. No me quiero tardar mucho porque no pretendo darles una clase de neurología a nivel de reflejos, pero bueno, es importante que esos conceptos nunca los olvidemos. Las características principales de los reflejos son que son automáticos, no dependen de la voluntad, son rápidos, de hecho ocurren en milisegundos, son predecibles, siempre el mismo estímulo nos va a dar la misma respuesta y son estereotipados, siguen un patrón fijo. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Bien, todos los reflejos tienen que ver con una interacción directa con el arco reflejo, que es prácticamente como se define la parte neurológica que va a ser la responsable de todos los reflejos del cuerpo. Y aquí en 5 puntos les resumí más o menos cómo corre la vía tanto eferente como aferente a nivel de un reflejo. Primero tenemos que tener un receptor sensorial que detecta el estímulo, después una neurona aferente, que es una neurona sensitiva, va a llevar la información hacia el centro integrador, que puede ser la médula o incluso puede ser a nivel de tallo encefálico. Después va a regresar con una motoneurona eferente, que es una respuesta totalmente motora, para finalmente llegar al efector, que puede ser el músculo o la glándula. En este caso, a nosotros nos importa más toda la parte muscular. De hecho, en la parte muscular, no sé si han escuchado el término de reflejo miotático, pues prácticamente el reflejo miotático es la vía por la cual se va a definir todos los reflejos que vamos a explorar, por ejemplo, en una exploración rotuliana, bicipital, de epicóndilo, aquilia, etc. ¿Okay? Bueno, cambiamos de diapositiva, Magali. Bien, la importancia clínica de evaluar los reflejos, rapidísimo, es evaluar la integral neurológica, si hay un daño neural, también vamos a detectar alteraciones como la hiporreflexia o la hiperreflexia, y la aplicación directa en el deporte se va a centrar en el control motor, en la coordinación y en la respuesta rápida ante estímulos, o sea, la propiocepción. Entonces, prácticamente es algo, en este caso teórico, pero que nos compete mucho llevarlo a la práctica, evaluarlo y de esta manera progresar el tratamiento de un paciente. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cambiamos? Bueno, si hay alguna duda de algún término o algo que quieran complementar, por favor me dicen. Bien. Ahora, rapidísimo, porque bueno, nos atrasamos un poquito a la hora de la conexión, por eso no me quiero tardar mucho en las siguientes diapositivas, para darle un poquito más de énfasis a las tecnologías que ahora les quiero mostrar. Pero bueno, las intervenciones quirúrgicas con mayor incidencia clínica son las siguientes. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de patología que reciba mucho en consulta y sea alguna que no mencione aquí, pues igual me lo pueden comentar ahorita en el chat y ahorita mientras yo estoy presentando lo reviso
y les hago mis comentarios al respecto de alguna lesión que no mencione y que puede ser también útil y que también la podemos implementar en la rehabilitación. Yo puse las más comunes, sobre todo también las que yo más veo en clínica diaria, pero bueno, hay que recordar que esta incidencia estamos hablando específicamente de pacientes ortopédicos, traumatología y deporte. ¿Ok? Comenzamos, Magali. A nivel del cuello, o columna más bien, vamos a encontrar esas principales lesiones. Lesiones postquirúrgicas, como la prótesis dinámica de columna cervical, disectomía cervical, espaciador lumbar, instrumentación o fijación lumbar, nucleoplastía lumbar, y también podemos encontrar algún paciente que venga de una radiofrecuencia o lo que también se le llama neurolisis, ¿no? Que es una intervención quirúrgica que se hace en quirófano mínimamente invasiva, que consiste en cauterizar la raíz nerviosa para inhibir su respuesta sensitiva, y los pacientes mejoran mucho la sintomatología, pero son pacientes que evidentemente después de su procedimiento quirúrgico tienen que seguir un proceso de rehabilitación física muy estricto y muy avanzado. ¿Ok? Seguimos. Al nivel de hombro vamos a... ¿Le damos, Magali? Sí. A nivel de hombro vamos a encontrar esas principales lesiones: plastía del manguito de los rotadores. Yo creo que todos alguna vez hemos rehabilitado o ahora mismo estamos rehabilitando a un paciente o a varios pacientes de esto. Tenotomía del bíceps. Una tenotomía prácticamente es una tenorrafia, una unión tendinosa. Descompresión subaracromial es algo que también vamos a encontrar muy comúnmente en la práctica clínica diaria. Lesiones del labrum, como una lesión tipo SLAP o una lesión tipo Bankar, que es una lesión del rodete glenoideo, que es muy común en la práctica diaria. Generalmente se ven como resultado después de una luxación glenumeral y es muy común. Lesión de Hill-Sachs, que es una lesión de la fractura del cuello humeral. También fractura de clavícula. Generalmente se dan una incidencia clínica a tercio medio de clavícula, es donde más lo podemos encontrar. Son totalmente quirúrgicas a nivel de osteosíntesis. Y bueno, prótesis de hombro, que ustedes dirán que no es muy común, pero bueno, ahora mismo yo acá en San Luis Potosí, de donde soy, tengo un par de ortopedistas que nos refieren muchos pacientes con prótesis de hombro, que si bien no tienen una evolución o un pronóstico tan bueno como un reemplazo articular de cadera o de rodilla, pues sí son cada vez más comunes. Y hay de dos tipos, las anatómicas y las reversas. Digo, no es una plática para hablar específicamente de lesiones especificar lesiones ortopédicas, pero solamente como dato general para que conozcan la diferencia. Una prótesis anatómica es una prótesis en la cual se conserva el manguito rotador y el paciente puede tener una flexión y una ABD de 90 grados porque tiene la integración del manguito, y podemos hacer también ciertas rotaciones, ideal para la vida diaria, por ejemplo, para peinarse, para lavarse el cabello, para cepillarse los dientes, para vestirse. Y el otro tipo de prótesis de hombro que también podemos llegar a ver, que no tiene tampoco muy buen pronóstico, de hecho, nada buen pronóstico, pero pues bueno, quita la sintomatología, es paliativa, es la prótesis en reversa, que en esa prótesis la diferencia con la anatómica, no conservamos el manguito rotador, ahí solamente los movimientos se hacen con las fibras tanto anteriores como medias del deltoides. Entonces, si les interesa ese tema, pues pónganse a investigarlo y a platicar con los traumatólogos con los que trabajen para que puedan saber cómo se progresa la evolución clínica de esos pacientes. ¿Ok? Bueno, seguimos. Rapidísimo, vamos más rápido. A nivel de codo, pues son las principales lesiones que podemos encontrar en la ortopedia y traumatología a nivel quirúrgico: fractura de hombro distal, fractura de olecranon, fractura del tendón tricipital, bueno, plastía del tendón tricipital por una ruptura, fractura de radio de cúbito, pueden ser una lesión específica como un Montegia, como un Galeazzi, y también liberaciones del nervio cubital bastante comunes. Hay que recordar que el nervio cubital se encuentra en el surco epicondilolecraneano interno, que es prácticamente esa zona, el huesito chillón. Entonces, bueno, pues allá a ese nivel tenemos el nervio cubital y muchas veces se atrapa, y también podemos llegar a tener incidencia clínica en pacientes de codo con liberación de ese túnel cubital. Seguimos. A nivel de muñeca, lo que principalmente podemos encontrar son fracturas de radio distal manejadas con osteosíntesis, liberación del túnel del carpo, liberación de Kerbein, fractura de escafoides, siempre con osteosíntesis. Y interesante porque las fracturas de escafoides es algo que, si no se repara quirúrgicamente, tiene un riesgo del 35% de desarrollarse una necrosis vascular del escafoides. Entonces es interesante pues siempre diagnosticarla muy bien para poder tener un buen tratamiento. Fractura de los metacarpianos a cualquier nivel: tercio medio, tercio distal, tercio proximal, fractura de falanges, osteosíntesis, liberación de dedo en gatillo, bastante común, plastía del tendón extensor del dedo o del flexor también puede ser, tenorrafia del tendón flexor en este caso, y pues artrodesis por risartrosis. ¿Qué significa esto? Artrodesis, hay que recordar que es una función de hueso. Risartrosis es
artrosis a nivel de la articulación metacarpiana, la primera articulación metacarpiana, o sea, entre el metacarpo y el trapecio, ¿ok? A ese nivel se da ese desgaste de cartílago, eso se llama risartrosis, y bueno, prácticamente para eso no hay una prótesis y no se puede liberar tampoco vía artroscópica, y ahí lo que hacemos es los ortopedistas, una artrodesis, que es una función de los huesos, y prácticamente el movimiento queda limitado, pero también queda asintomático y el paciente mejora mucho su calidad de vida, ¿ok? ¿Seguimos? Algo que también vamos a encontrar mucho a nivel, por ejemplo, de cadera, pues es obviamente reemplazo total de cadera. Eso yo en clínica es de lo que más veo, posoperados de prótesis de cadera. Liberación o descompresión femoroacetabular vía artroscópica es algo también común. Es mucho menos común que las artroscopías de rodilla. De hecho, hay pocos doctores subespecialistas en cadera que hagan artroscopía de cadera, pero bueno, cada vez hay más. Y seguramente ustedes en clínica cada vez van a empezar a recibir más pacientes con ese diagnóstico. Y bueno, también fractura metafisaria proximal del fémur puede ser algo que también sea común. A nivel de rodilla, pues bueno, aquí es mi mero mole, ¿no? Vamos a darle, Magali, una presentación, una diapositiva más. Ok, rodilla. En rodilla vamos a encontrar principalmente plastía ligamento cruzado anterior, también puede ser ligamento cruzado posterior o de alguno de los colaterales. Remodelación meniscal, súper común. En una incidencia clínica mucho mayor, va a ser menisco interno. Fractura supracondila del fémur, también es muy común. Fractura de la meseta tibial y, bueno, prótesis de rodilla y resección de plica ventromedial. Ahí hubo un error en la diapositiva, me estoy viendo, porque es prótesis de rodilla, aparte, resección de plica ventromedial. Hay que recordar que las plicas ventromediales son una especie de fibrosis que podemos encontrar a nivel de los portales articulares de la rodilla. Y bueno, una de las principales preguntas de los pacientes es, ¿por qué me salió la plica? Pues bueno, yo siempre les digo de broma que la plica es de agencia, esa ya la traes, y pues a veces resulta ser sintomatológica, a veces no, depende mucho de la actividad y del ritmo de vida del paciente, y pues en ocasiones hay que operarlas, ¿ok? Bueno, seguimos, ya rapidísimo para terminar. Bueno, me faltaron las de tobillos, se me hace que se perdió esa diapositiva, pero bueno, de tobillo solamente mencionar que las lesiones más comunes pues es plastía de... No viene, ¿verdad? No viene tobillo. Entonces, de rodilla se salta a... ni modo, se me perdió esa diapositiva, pero bueno, rapidísimo. De tobillo lo que más vamos a encontrar son fracturas de metatarsianos, plastías del tendón de Aquiles, cirugías de halus valgus también es muy común, neuroma de Morton puede ser también algo común en la práctica clínica, y pues obviamente fracturas de Weaver. Weaver A, Weaver B, Weaver C, por debajo, por encima o sobre la sinesmosis, también es muy común. Puede ser solamente de tibia o se puede combinar también con peroné. ¿Ok? Lista. ¿Seguimos? No, dejamos esa diapositiva, perdón, dejamos ahí. Bien. Las cirugías que tienen mayor incidencia clínica en el mundo deportivo y mundo convencional son estos dos diagnósticos. Y en estos dos diagnósticos es donde me voy a empezar a profundizar un poquito más en esta presentación. La primera es plastía del ligamento cruzado anterior y remodelación meniscal. Eso es algo súper común en la práctica clínica diaria y bueno, a nivel, por ejemplo, de miembros superiores, de lo más común que vamos a encontrar son plastías del manguito rotador y liberación subaracromial vía artroscópica. Eso también va a ser algo súper común que vamos a rehabilitar mucho y es el pan de cada día en clínica de rehabilitación. ¿Ok? ¿Seguimos? A ver, ¿alguna duda hasta aquí? Voy a checar el chat, por si hay alguna duda, algún complemento. Creo que no. Muy bien. ¿Regresamos al pasado, Magali? ¿Regresamos al pasado? Ahí. Bueno, ahí estamos haciendo una exploración física de una paciente que, por lo que ven, tuvo una plastía de ligamento cruzado anterior. Si en esta presentación está por ahí algún alumno, alguien que no tenga tanta experiencia en pacientes posoperados, pues bueno, siempre deben de recordar que cuando vean una cicatriz que está de esta manera, o sea, dos puntitos, es la vía artroscópica, fue una artroscopía. Esa cicatriz, por ejemplo, que estoy enseñando ahí en la parte lateral de mi paciente, es una cirugía que fue una plastía de Lemierre, es algo muy innovador, en donde hacen un reforzamiento del ligamento cruzado anterior. Y ahí en mi paciente, eso que quiero que pongan mucha atención es que estoy haciendo una movilización de rótula. Eso siempre es importante valorarlo, ya que después de un procedimiento quirúrgico, la patela tiende a tener cierta retracción. Hay que recordar que a este nivel de la rodilla, en la parte anterior, tenemos una estructura muy importante llamada retináculo de la patela.
El retináculo de la patela no es como tal una sola estructura, sino que es un conjunto de muchas estructuras anatómicas a nivel anterior de la rodilla, y pues prácticamente está compuesta del tendón rotuliano, de la grasa de Hoffa, que como dato clínico hay que recordar que la grasa de Hoffa es el tejido más inervado de la rodilla. En la rodilla tenemos interacción con 4 nervios, que es el femoral, el obturador, el peroneo común y el tibial. Y bueno, el femoral tiene ramificaciones como el safeno o como el crural medio y crural lateral, pero bueno, ya sea cualquier nervio, va siempre a tener una interacción y una inervación directa con una grasita que tenemos en la parte de abajo del tendón rotuliano que se llama grasa de Hoffa. Esto se los paso como dato clínico. El único tejido anatómico de la rodilla que es inervada por todos los nervios que pasan por la rodilla es la grasa de Hoffa. Entonces, la grasa de Hoffa es parte también del retináculo de la patela, que el retináculo de la patela, les repito, es una estructura conformada por grasa, por parte de la cápsula articular, por parte del tendón, por fascias musculares, y prácticamente el retináculo de la patela es muy importante porque es el que nos va a dar la estabilidad funcional de la rótula. Y muchas veces es muy común que en nuestros pacientes posoperados encontremos alteraciones a nivel de retracciones a nivel del retináculo, entonces siempre hay que liberarlo. Así que una de mis principales indicaciones clínicas con mis pacientes posoperados de artroscopía de rodilla o incluso prótesis de rodilla es movilización de rótula. Hay que recordar que para poder mover la rótula de una buena manera tenemos que tener 2 requisitos. El primero es 0 grados de extensión y el segundo y muy importante es una relajación total del cuádriceps, tanto de los vastos como del recto femoral. Si tenemos algún tipo de acortamiento en la extensión de rodilla o algún tipo de hipertonía o tensión a nivel de cuádriceps, no vamos a poder hacer una buena movilización de rótula y por lo tanto no vamos a poder liberar el retináculo y por lo tanto no vamos a avanzar con el procedimiento del paciente. ¿Ok? Bueno, ahorita me clavé mucho en decir esto, ya no expliqué lo del video, pero bueno, ahorita en el video que acaba de pasar, lo que hacía era también un análisis con goniometría, estaba midiendo la rodilla con un goniómetro análogo, y en el siguiente video, seguimos, Magali, vamos a hacer una exploración goniométrica. A su izquierda tienen una valoración goniométrica análoga y a su derecha tienen un paciente posoperado de una liberación subaracromial, una tenorrafia del tendón del bíceps, por eso esa cicatriz a nivel del bíceps, la porción larga del bíceps se lo rompió, y estamos haciendo una valoración con un goniómetro digital. Eso es mucho más exacto, mucho más rápido y mucho más confiable, porque el paciente está viendo en tiempo real el movimiento que está haciendo. Yo tengo un análisis de datos, almacenamiento de datos, para poder ir progresando cuántos rangos de movimientos voy avanzando sesión tras sesión. Entonces, repito, el goniómetro digital no va a suplir al goniómetro análogo, más bien lo va a potencializar y sobre todo vamos a poder hacer de una manera más analítica, objetiva y mucho más cuantificada. ¿Ok? Bueno, seguimos, Magali. Bien, vamos a ir rápido con ese tema porque también no es exactamente lo que quiero mostrarles en la presentación del día de hoy, pero me parece algo muy útil antes de comenzar con las herramientas de evaluación clínica, pues saber y ponerlos en contexto de cuáles son las etapas de rehabilitación postquirúrgica generales que tenemos que trabajar y sobre todo qué se trabaja, qué se evalúa y cómo se progresa en cada fase. ¿Ok? Objetivos y metodologías implementadas. Adelante. Etapa número 1 de rehabilitación. En la primera fase de rehabilitación va a consistir en bioestimular todos los tejidos intervenidos quirúrgicamente, así como desinflamar y eliminar el dolor residual postquirúrgico. Es muy importante recordar que todos los procedimientos quirúrgicos en la traumatología tienen de 4 a 6 semanas, es lo que dura el proceso inflamatorio, o sea que todavía después de un mes o mes y medio puede ser relativamente normal que el paciente siga con algún dato de edema o de inflamación residual, pero obviamente parte importante de nuestro trabajo en etapa 1 es tratar de utilizar diferentes tipos de tecnologías e implementaciones de técnicas para poder ayudar a eliminar por completo el dolor e inflamación residual postquirúrgico. En esta fase también vamos a comenzar a realizar movilizaciones pasivo-asistidas con el objetivo de evitar artrofibrosis, que es uno de los principales miedos tanto de los pacientes como de los terapeutas después de un procedimiento quirúrgico, y también comenzamos con ejercicios isométricos.
que hay que recordar que los ejercicios se dividen en 3 tipos: isométricos, isotónicos e isocinéticos. Los isométricos hay que recordar que son ejercicios de contracción sostenida sin amplitud de movimiento y por lo tanto no nos ponen en riesgo en una fase 1 de rehabilitación. Sin embargo, los isométricos, como dato clínico importante, aumentan la presión periférica, por lo tanto, la presión arterial periférica. Por lo tanto, si tenemos un paciente con un grado de hipertensión no controlado o algún grado de disautonomía, pues un isométrico no es tan inofensivo, ¿eh? Podrá ser inofensivo a nivel articular, pero a nivel sistémico vascular puede ser peligroso. Por eso siempre es importante, yo no lo mencioné en esta presentación, pero es obvio, una buena anamnesis, una buena historia clínica para saber si al paciente le podemos prescribir o no un ejercicio, ¿ok? Bueno, y la diferencia entre un isométrico y un isotónico, esto no es una clase de universidad porque todo lo tienen que saber, solo es un recordatorio. El isométrico es una contracción sostenida sin amplitud de movimiento y el isotónico es una contracción muscular con amplitud de movimiento que se divide en 2 fases, la fase concéntrica y la fase excéntrica. La fase concéntrica viene de concentrar, donde se acortan las fibras musculares, y la fase excéntrica donde se alargan. La fase concéntrica nos da hipertrofia muscular, pero la fase excéntrica nos ayuda a aumentar la estabilidad articular. Dato importante para la progresión de los ejercicios. Y los isocinéticos, que son ejercicios muy específicos en los cuales necesitamos aparatos de isocinesia, que no es el caso ahorita hablar de eso, ¿ok? Bueno, uno de los principales, vamos a darle, Magali, uno de los principales tratamientos y metodologías que yo implemento en mi práctica clínica diaria con mis pacientes posoperados es la utilización de tecnologías que me ayuden a bioestimular, como por ejemplo el láser de alta potencia, que es una tecnología muy buena que nos ayuda a aumentar la síntesis de colágeno y elastina, y por lo tanto pues hay que recordar que los tendones, músculos, piel, meniscos, ligamentos, prácticamente todos los tejidos blandos están hechos a base de fibras de colágeno y elastina, entonces de esta manera podemos acelerar el proceso de regeneración. Yo siempre le comento a mis pacientes cuando vienen después de una artroscopía, tu cicatriz a nivel de la piel, a nivel cutáneo, pues está bien, porque el cuerpo cicatriza de afuera hacia adentro, pero siempre internamente hay una cicatriz profunda que tenemos que seguir estimulando, y a nivel, por ejemplo, de láser de alta potencia, pues es una tecnología muy buena que nos ayuda de una manera segura y sobre todo indolora a aumentar la cicatrización y bioestimulación de tejidos, y sobre todo es muy noble porque lo podemos utilizar con pacientes con material de osteosíntesis, con prótesis e incluso con fijadores externos sin ningún riesgo. Digo, no es una clase de láser de alta potencia, pero bueno, solamente comentar que este láser que estoy utilizando yo en esta diapositiva es el modelo M6 de ASA Láser. Es un modelo en el cual, por el tipo de longitud de onda y por el tipo de modalidad de emisión, es seguro para la aplicación clínica. Tiene una longitud de onda patentada de 808 a 905 nanómetros, y a esta longitud de onda prácticamente no alteramos a los cromófonos naturales del cuerpo. Hay que recordar que los cromófonos son esos fotorreceptores que van a recibir a los fotones, entonces no alteramos ni a la melanina, ni al agua, ni a la sangre, que son los cromófonos principales, y por lo tanto no hay riesgo de quemaduras y ningún efecto adverso. La modalidad de emisión que maneja este láser es continua y pulsada, y tiene efectos tanto fototérmicos, fotoquímicos y fotomecánicos, que bueno, no es una clase de láser, pero solamente como comentario, es una tecnología que podemos implementar mucho en la práctica clínica diaria y que nos va a potencializar mucho la rehabilitación en la etapa 1, en la etapa en donde buscamos reducir dolor, reducir inflamación y bioestimular tejidos, ¿ok? Continuamos. Rapidísimo, vamos a ver algo que también implementamos en la etapa número 1. Por ejemplo, en el video de la derecha estoy yo en una interconsulta hospitalaria haciendo una movilización desde un día después de la cirugía. Hay que recordar que la terapia empieza saliendo de quirófano, entonces prácticamente, bueno, yo el nólogo de quirófano no lo doy a los pacientes, pero a muchos los ortopedistas me piden que lo vaya a ver al hospital, luego saliendo un día después de quirófano, y pues ahí estamos haciendo una movilización pasivo-asistida. En el video de la izquierda estamos utilizando la magnetoterapia, que la magnetoterapia también es algo... A ver, aquí tengo una pregunta, Carolina Gómez. Ay, se me salió. Espérame, Caro, ahorita te veo. Dame un segundo. Caro dice... También se puede utilizar el láser de baja. A ver, sí, claro. Yo utilizo el de alta porque es el que tengo yo.
pero cuando yo utilizaba láser Quantum, pues utilizaba el Quantum y me iba bien, ¿no? Entonces, pues el chiste es implementar lo que tengamos en mano, pero pues también como consejo, no solamente como terapeuta, sino como emprendedor, pues bueno, siempre es importante ir un paso adelante y tratar de ir implementando pues la mejor tecnología pues cada vez y claro, podemos utilizar el de baja frecuencia, pero el de baja intensidad o potencia, pero también el de alta, cualquiera. Bueno, la magnetoterapia es una de las tecnologías muy útiles para tratamientos postquirúrgicos. Bueno, lo mismo, no es una clase de modalidades terapéuticas, pero solamente estoy especificando algo de lo que yo utilizo en la fase 1 y también pues algo de electroterapia siempre es útil para empezar a activar la motricidad y la contracción muscular. ¿Ok? Bueno, seguimos. Algo que también yo implemento mucho en mi etapa número 1 postquirúrgica son trabajos isométricos. Por ejemplo, en el video de la izquierda tengo una paciente donde está haciendo una isometría en extensión. En el video del medio tengo una paciente donde, bueno, todavía si se fijan trae los parchecitos de los portales articulares de la plastía del ligamento cruzado anterior. Y la tengo en el video del medio haciendo unas contracciones isométricas con un Compex Wattles en protocolo de tonificación. Y en el video de la derecha la tengo con una pelotita y flexión de 90 grados de rodilla, haciendo una estimulación isométrica al mismo tiempo de utilización de BFR. No sé qué tan familiarizados están con el BFR, pero bueno, el BFR también es una tecnología que últimamente se ha utilizado mucho en la ortopedia y en el deporte. BFR es Blood Flow Restriction, es un entrenamiento por restricción de flujo sanguíneo, en el cual prácticamente se le damos los procesos de recuperación porque hacemos un efecto de horas de entrenamiento y con altas cargas, en minutos y con bajas cargas, principalmente con el objetivo de aumentar el tamaño y masa muscular. ¿Okay? Entonces, desde la fase 1 empezamos a utilizar BFR y electroestimulación, pero principalmente en isometría. ¿Okay? A ver, ¿qué agente físico como calor y frío es más recomendable en la fase 1? Qué buena pregunta, Miriam. Mira, me voy a ir con la respuesta fácil, depende, la respuesta para todo. Depende, Miriam. Generalmente en la fase 1 pura, o sea, 24, 48 o 72 horas después de la cirugía, primero, segundo, tercer día, no hay opción, es frío. ¿Sí? Incluso muchos pacientes, si tienen seguro de gastos médicos mayores, les incluyen la rodillera de frío y la implementamos a veces hasta los primeros 15 días o a veces hasta las primeras 3 semanas postquirúrgicas. Yo como protocolo, después de las primeras 2 semanas y media, 3 semanas, empiezo con calor. Muchas veces ni frío ni calor, porque muchas veces mis pacientes llegan en fase 1, pero donde todavía tienen las grapas o las suturas, y como medida de protección séptica, pues no pongo nada para no hacer contacto directo, y solamente llevo a aplicar frío, pero arriba de la curación, para proteger las cicatrices y no tener ningún riesgo séptico. Pero mi respuesta sería esa, en la fase aguda, 1, 2, 3 días, no hay opciones, es frío. Después puedes esperarte 1, 2 o hasta 3 semanas para utilizar frío y ya después yo cambiaría a calor. Pero repito, todo depende del paciente y de la sintomatología clínica que esté manifestando en ese momento. ¿Ok? ¿Qué equipo estás utilizando en la segunda foto? Bueno, Dani, no son fotos, son videos. A lo mejor como ya se paró el video, parece una foto. Si puedes, Magali, volver a reproducir los videos para que se vean y explicarlo. En la foto del medio es un Compex. Yo tengo el modelo... no, en la que sigue. Ese Compex es lámbrico, el que tengo ahí. El que sigue es un Compex inalámbrico. Si se fijan, ahí está la terapeuta con el Compex enseñando la pantallita a la paciente. Y es un Compex 2.0 wireless, súper recomendable. En cuanto puedan comprarse uno, cómprenselo. Es una tecnología muy buena que nos acelera la tonificación del paciente a nivel muscular, y en fase 1 y fase 2 lo podemos utilizar muchísimo y nos potencializa mucho la rehabilitación postquirúrgica. ¿Ok? Perfecto. Seguimos. En la fase 2, bueno, en esta fase consiste en recuperar al 100% los arcos de movimiento anatómicamente normales. Esto lo logramos principalmente con movilizaciones activas, ahí ya no es pasivo asistido, ahí es activo, progresivas, así como con ejercicios de movilidad y elasticidad. En esta fase también comenzamos con ejercicios isotónicos, o sea, ya con movimiento articular, amplitud de movimiento, obviamente siguiendo las indicaciones de rangos de movimiento indicadas y autorizadas por los médicos ortopedistas. Aquí quiero hacer un inter y siempre como recomendación hagan equipo interdisciplinario.
si bien los ortopedistas no son los que más saben de rehabilitación, sí son los que saben qué hicieron en quirófano, entonces es importante estar retroalimentando para ver qué rangos de movimiento están permitidos y trabajarlos desde esta fase. Podemos utilizar ya ejercicios de cadena cinética abierta, como la bicicleta, como ciertas extensiones, o por ejemplo también elíptica o ergómetro en el caso de miembro superior. La terapia manual ortopédica y las técnicas invasivas como la punción seca y la neuromodulación son muy útiles en esta fase y pueden liberar, nos pueden ayudar a toda la retracción facial que muchas veces se genera y también pues retracciones musculares. ¿Okay? Bueno, seguimos el video, al que sigue, la siguiente diapositiva. Bien, ahí tengo a una paciente en la izquierda haciendo un poquito de bicicleta. Esa es una bicicleta recumbente. Antes de pasar a la bicicleta normal, hacemos bicicleta recumbente. También tenemos a una terapeuta ahí haciendo una movilización de rodilla con una paciente postoperada de rodilla. Y en el video de la derecha tengo un paciente igual con el BFR, pero ya no estoy haciendo solamente isometría, sino que prácticamente ahí al paciente ya le estoy poniendo a hacer isotonía en extensiones con una polaina de 1 kilo, al mismo tiempo que tiene la oclusión del retorno venoso a nivel de los manguitos en ingle. ¿Ok? Importante. ¿Seguimos? Algo más de lo que podemos trabajar en esta fase, pues bueno, ahí tengo a la izquierda una paciente postoperada de plasia del ligamento cruzado anterior, trabajando un poquito de propiocepción en el Bobo Pro, que es una inteligencia artificial muy dinámica, muy lúdica, que nos ayuda mucho a ir activando la propiocepción desde la fase 2. Estamos también a una paciente con una cirugía de plastía de manguito rotador, una lesión masiva de supraespinoso tuvo esa señora, y ya prácticamente estamos haciendo movilidad con bastón, hasta 90 grados. Y bueno, en el último video tenemos un paciente haciendo reeducación de marcha, un paciente operado de rodilla. A ese paciente cuando llegó a clínica no llegó apoyando, no le podía valorar la marcha. Esa fue la primera vez que lo puse a caminar y pues realmente desde esta fase empezamos a hacer la descarga de peso, el apoyo parcial. Y algo muy importante que quiero mencionar aquí cuando hablamos de la carga de una rodilla después de una cirugía o de un tobillo, es muy importante recordar que lo que es la cadera, la rodilla y el tobillo, igual que la columna, son articulaciones de carga que están diseñadas para la carga axial. Así que hasta que no le damos la responsabilidad o hasta que no le regresamos la responsabilidad de carga a esas articulaciones, no se rehabilitan realmente. Así que siempre es importante respetar las indicaciones del médico, apoyar y hacer las descargas de peso hasta que estén autorizadas, pero también es muy importante no atrasarnos en ese apoyo, porque en articulaciones de carga como rodilla, cadera, tobillo, hasta que no demos esa responsabilidad de apoyo, no se van a recuperar. Incluso en pacientes con fracturas hay que recordar que el efecto pisoeléctrico, que se define como la capacidad que tienen ciertos materiales de crear cargas iónicas, o sea, protones y neutrones, y de esta manera consolidarse el hueso, pues se genera con la carga mecánica, con la carga axial. Igual, por ejemplo, los tenocitos, que son las células del tendón, se pueden realmente activar y potenciar su función con la carga progresiva. Entonces, siempre la carga es importante, pero es importante también saber en qué momento y cómo dosificarla. Algo importante también que nos ayuda, por ejemplo, el apoyo a nivel de la rodilla, es en la imbibición. La imbibición hay que recordar que es el sistema de plomería de la rodilla, es la forma en la que los líquidos circulan bien de la rodilla, no solamente la sangre, sino también el líquido sinovial y el líquido inflamatorio en el caso de un posoperado. Entonces, la carga es importante, hacerla cuanto esté autorizada y sobre todo progresarla. ¿Okay? Seguimos. Bien. Como que se trabó un poquito ahí. Seguimos, a ver. Bien, ahí. A ver, ahí tengo un paciente con la misma tecnología que les mencionaba hace un momento, con el Compex Waters, haciendo extensiones, un posoperado de prótesis de rodilla, de hecho hice su cicatriz. En el video del medio tengo una paciente posoperada de plastía de Lemire, en donde le puse unas pesas y le hice que la gravedad hiciera su chamba. Esa es una técnica que les comparto que yo utilizo mucho para ganar rangos de movimiento en rodilla. Ahí la paciente está súper concentrada con los ojos cerrados porque obviamente le duele. Lleva 3 semanas de posoperada y vamos atrasados con la flexión, entonces pues a darle, ¿no? Y en el último video, en el de la derecha, bueno, tengo un paciente, creo que no se reprodució el video, pero bueno, ahí tengo un paciente posoperado de artroscopia de cadera, ahí le hicieron una liberación femoroacetabular y lo tengo con un hito a nivel del trayecto del nervio femoral obturador, haciendo una neuromodulación para activar el
sistema endógeno en analgesia, porque ese paciente sigue teniendo dolorcito, entonces esto le ayuda bastante, pero sobre todo también para aumentar el reclutamiento de fibras musculares. Así que las técnicas invasivas como la neuromodulación ecográficamente guiada o la punción seca nos pueden ayudar también mucho en esta fase. ¿Okay? Seguimos. ¿En cuántas semanas empieza la fase 2? Es de Rilis. A ver, importante pregunta y sobre todo muy subjetiva. Depende de la evolución del paciente. Yo considero que una fase 2 comenzaría a partir de las 4 semanas de rehabilitación, ¿ok? Pero hay pacientes que podemos implementar técnicas y metodologías y terapias de una fase 2 hasta después de 8 semanas, porque se atrasó mucho, pero también está la contraparte de pacientes que van muy acelerados y desde la segunda o tercera semana ya estamos implementando metodologías propias de la fase 2. ¿Okay? Por ejemplo, este paciente que tengo en este video, se lo puede reproducir otra vez a Marilis. Ese es un futbolista ex profesional, Armando, que tuvo una plastía de... ¿qué sigue? Una plastía de tendón Aquiles, y ahí llevábamos menos del mes de posoperado y ya estábamos haciendo una activación de niveles anteriores con resistencia, con liga de resistencia. ¿Okay? Estábamos a menos del mes y para mí ya estábamos implementando protocolos de fase 2. ¿Okay? Entonces, no sé si te contesto la pregunta, pero yo diría que, la nomenclatura nos dice que son 4 semanas posquirúrgicas, aunque podemos llegar a adelantarnos o atrasarnos, depende. ¿Okay? Seguimos. Fase 3. La tercera fase consiste en recuperar la fuerza muscular máxima y comenzar a realizar el gesto motor específico deportivo de cada paciente. La diferencia, y voy a hacer un inter aquí, la diferencia de la fase 3 y la fase 2, la fase 4, la diferencia entre la fase 3 y la fase 4 es que la fase 2 nos encargamos de recuperar el gesto motor deportivo y en la fase 4 nos encargamos de recuperar el gesto motor competitivo. No es lo mismo chutar la bola que chutar la bola y meterla donde quiera. ¿Ok? Entonces, en la fase 3 solamente es recuperar el gesto motor deportivo. En la fase 4 es potencializar ese efecto para que lo podamos hacer desde una parte más objetiva. Perdón, que me entró una llamada. Ahí está. A ver, ¿me sigo viendo en la pantalla? ¿Todos me pueden confirmar y me sigo escuchando? Que me entró una llamada y como que se estaba saliendo mi celular. A ver, ¿todo bien? ¿Alguien me puede decir que sí? Sí, todo bien. Todo bien, perfecto. ¿Verdad que no compartirán la grabación del webinar? Es muy interesante. Ah, gracias, Dani. No, pero con gusto ahorita te dejo mi mail y cualquier cosa o cualquier complemento, por favor me dices y yo te lo comparto directamente, sin problema. Ok. En la fase 3, ahora sí me quedo más especificado en esta fase. En esta fase priorizamos también recuperar todas las condiciones motoras específicas, como por ejemplo la coordinación, la propiocepción, que hace un momento que hablaba del reflejo, les decía que la propiocepción es algo súper importante que tenemos siempre que tener en cuenta. Y también en esta fase vamos a estimular la capacidad de reacción, la resistencia y la flexibilidad. Para la capacidad de reacción y para la estabilidad, coordinación y propiocepción, yo utilizo mucho unos aditamentos que de hecho interferenciales venden. Voy a hacer el comercial porque la verdad son muy interesantes y yo los utilizo mucho en esta fase, que son los famosos ROCs. Los ROCs, no metí videos de eso, me encanta esa tecnología, pero bueno, son unos tipos dispositivos que se iluminan y que podemos poner diferentes tipos de ejercicios a los pacientes en los cuales hacemos una estimulación neuromuscular y corticosomática inmediata. Consiste en 3 módulos que se van iluminando, pero de manera que no sabes cuál se va a iluminar primero, y al momento de tocarlo se desactivan y se ilumina el otro. Entonces en esta fase podemos utilizar mucho esa tecnología. Yo la utilizo bastante, tanto en posoperados del miembro inferior como en el miembro superior, y podemos estimular mucho esas capacidades motoras que después de una cirugía se pierden. ¿Okay? En esta fase también es muy importante que el paciente realice ejercicios de fortalecimiento y gimnasio indicados por el terapeuta. Vamos a darle más ganas, siguiente presentación. Aquí les voy a compartir algo muy importante, que bueno, ahí estuve haciendo un poquito de readaptación con un paciente postoperado de tendón de Aquiles, una paciente postoperada de una remodelación meniscal. Estamos haciendo un poquito de gesto motor,
pliometría 1 y pliometría 2 en el video del medio, y en el video de la derecha, pues estabilidad y balance. Pero en la siguiente diapositiva les comparto un poco de lo que yo les enseño a mis pacientes a hacer en gimnasio. Por ejemplo, este video yo siempre a mis pacientes se los comparto cuando van en esta fase, en la fase 3, porque es muy importante entender que si el paciente no hace esto, o sea, no hace trabajo en gimnasio, por ejemplo, ahí estamos haciendo extensiones para cuádriceps, no va a avanzar en su proceso. Si nos deja toda la responsabilidad nosotros en clínica, no vamos a avanzar. Entonces, este video se los comparto y es una rutina que yo diseñé con un paciente real para que podamos avanzar en una cirugía. Por ejemplo, el primer ejercicio fueron extensiones de rodilla para cuádriceps, el segundo ejercicio fueron femoral sentado. Siempre recomiendo que el femoral lo trabajemos más sentado que acostado, pero bueno, hay muchos gimnasios en los cuales no tienen la máquina de femoral sentado, entonces, pues bueno, ya no tenemos que ser acostado, también está bien. Entonces siempre hay que tener muy en mente los 4 cuadrantes del muslo: cuádriceps, extensiones, femorales, flexiones, aductores, cerrar cadera, y abductores, abrir cadera, que es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, aquí también les meto el hip thrust. A mí me encanta ese ejercicio y sobre todo es muy bueno para fortalecer el glúteo máximo, y aparte es muy noble mecánicamente con la rodilla, no lo pone en riesgo el paciente. Aquí estoy haciendo también un fortalecimiento de tríceps sural, de gemelos y sóleo. Hay que recordar que el sóleo es el segundo corazón, es un músculo que nos ayuda a bombear la sangre de distal a proximal, de caudal a cefálico. Entonces siempre es importante estar fortaleciendo este músculo, ya que también nos da mucha estabilidad de rodilla y de tobillo. Y abdomen. Abdomen, igual que glúteo, que son core, son súper importantes fortalecerlos en esta fase. Entonces, es muy importante que en una etapa de rehabilitación postquirúrgica el paciente no solamente se quede con el fortalecimiento que hagamos en terapia, sino también con lo que haga en clínica. Que no solo se quede con el fortalecimiento de clínica, sino que también lo respalde con fortalecimiento en gimnasio. En la siguiente diapositiva les comparto ahora una rutina que yo diseñé para mis pacientes posoperados de hombro. Es una rutina muy noble que sobre todo no pone en riesgo mecánicamente la articulación de hombro. Empezamos a hacer una flexión a 90 grados de hombro, en donde fortalecemos las fibras anteriores de deltoides. Aquí el peso, si se fijan, es mínimo, y hacemos un movimiento lento, concentrado en flexión. Después tengo el segundo ejercicio, que sería el deltoides, pero ahora deltoides lateral, con muy poquito peso. De hecho, yo recomiendo que para hacer deltoide lateral sí combinemos con un poquito de flexión de codo, para no poner en riesgo y no tener tanta presión sobre la articulación acromioclavicular. Entonces yo ahí le pido una ligera flexión de codo, el peso es muy ligero y me lleva de manera muy lenta y concentrada hasta los 90 grados en la abducción. Obviamente esto lo vamos a hacer hasta la fase número 3. Les pongo también a hacer un poquito de bíceps. Es importantísimo trabajar el bíceps. Hay que recordar que el bíceps es un grupo muscular muy importante formado por 2 cabezas, una cabeza larga que llega hasta la borde supraglenoideo, y una porción corta que llega a la coracoides, abajito de la clavícula. Les pongo a hacer tríceps. Tríceps está prohibido hacerlo en copa, y también está prohibido hacerlo ahorita en francés, y mucho más prohibido está en los fondos. Esto ni de chiste lo podemos hacer. Entonces el tríceps obligatoriamente lo tenemos que hacer como lo hicimos en el video con cables, o también lo podemos hacer con patadita de mula. El press bench de pecho, importantísimo. Yo recomiendo el máquina sentado, con carga muy mínima. Me interesa muchísimo más la técnica antes que la fuerza. Y bueno, después podemos progresar a hacerlo en barra, ya en decúbito supino, pero siempre como recomendación empiecen lo sedente y ya después progresenlo a acostado, ¿ok? Bueno, también es muy importante el remo, ya que el remo, o sea, no solamente los push son buenos, sino también los pull son buenos, porque nos van a dar mucho fortalecimiento en toda la parte escapular, y de esta manera vamos a tener muchísimo más control de toda la parte posterior de hombro. Podemos hacerlo con remo, con cables, o en este caso, por ejemplo, tengo un paciente adulto mayor, posoperado de hombro, que lo puse a hacerlo con una mancuerna de 5 libras en esta posición, ¿no? Haciendo el remo. Eso también es importante, ¿ok? Bueno, seguimos. Fase 4. Ya vamos a acabar las fases, con eso terminamos, para seguir a las implementaciones de tecnologías nuevas para poder saber cómo podemos cuantificar mejor la mejoría. Entonces, en la fase número 4, pues en esta cuarta y última fase, consiste en recuperar el gesto motor competitivo, como se los dije algún momento, el return to play, que todos hablamos de eso, pero no tenemos estándares objetivos para poder saber en qué momento el paciente lo podemos realmente mandar al return to play. Entonces,
Podemos auxiliarnos de herramientas como los dinamómetros, como la electromiometría superficial, como el gonómetro digital o como las plataformas de fuerza para poder saber y evaluar si nuestro paciente está listo para el return to play. Adaptación deportiva con ejercicios específicos y patrones de movimiento. ¿Seguimos? Yo esta fase siempre lo hago con Mariano Crespo, que en este caso es mi colaborador que me ayuda con toda la parte de reinserción deportiva. Es un kinesiólogo deportivo que estuvo trabajando mucho tiempo en la NBA y él es especialista en toda la parte del return to play. Entonces, pues yo soy fisio deportivo, yo me encargo mucho de la fase 1, la fase 2, la fase 3, y aunque tengo conocimientos muy buenos y podría explotar la fase 4, yo me auxilio de los preparadores físicos o de los kinesiólogos deportivos para poder potencializar mejor esa fase, ¿ok? Pero siempre estamos de la mano, así como estoy en contacto directo y hacemos un trabajo interdisciplinario con el médico, también lo tengo con el preparador físico y eventualmente con el instructor de gimnasio o con el coach del paciente de alguna disciplina en específico, ¿ok? Muy bien, seguimos. Por ahí tenemos una manita levantada. Ajá. ¿Qué metodología sería mejor para la dosificación de la carga en esa etapa? ¿En qué etapa, Oscar? En la etapa número 3, ¿qué metodología sería mejor para la dosificación de la carga? ¿Qué metodología? Pues definitivamente de lo que voy a hablar en un momento, totalmente. Ahorita lo vas a ver y si hay alguna duda específica me lo dices. Continuamos, Magali, ahí mero. Bueno, ahora sí entramos en materia. Digo, ya sé que se nos hizo un poquito tarde, pero todavía vamos a pegarle unos, yo creo que 15 o 20 minutos y terminamos para mencionarles esta parte muy importante de la presentación, que son las herramientas, metodologías de evaluación clínica, sobre todo que son objetivas. Vamos a hablar y voy a darles una explicación muy breve de estas 4 herramientas muy útiles y que yo, lo que va de este año, las he estado implementando y me han potencializado de una manera impresionante la recuperación de mis pacientes. Incluso ya muchos doctores que les he compartido que estoy utilizando estos aditamentos están impresionados, no conocían ese tipo de herramientas y están igual que yo prácticamente enamorados de esas técnicas porque podemos cuantificar y analizar de manera más objetiva la progresión de sus pacientes y sobre todo podemos tener un mayor feedback entre la recuperación del paciente y la retroalimentación que le hacemos nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera, que es el gonómetro digital. Vamos a darle Magali, por favor. Bueno, el gonómetro digital es este aditamento que yo utilizo, es de la marca Kinben. Es un aditamento, si se fijan, muy pequeñito, que prácticamente tiene un rollito, un velcro, en donde se coloca en la extremidad que tú quieres evaluar. Está conectado a un software que es de la misma marca de Kinben. Entonces, prácticamente este gonómetro digital nos ayuda de manera mucho más rápida y mucho más específica a medir la goniometría de nuestro paciente y poder no solamente basarnos en lo analítico de gonómetro análogo, sino que también podemos hacerlo de una manera mucho más cuantificada y sobre todo tenemos una ventaja que es el almacenamiento de datos. Entonces, bueno, voy a repasar un poquito lo que puse en la diapositiva. Las ventajas clínicas del gonómetro digital es que tiene mayor precisión que esto, es una realidad, tiene mayor precisión. Tiene mejor confiabilidad entre el evaluador, o sea, pasa mucho que de repente, pues yo aquí en clínica, que soy el que llevo toda la exploración física con mis pacientes, pues les mido la goniometría, pero luego resulta que en la nota de evolución la terapeuta tuvo un rango diferente al mío porque el fulcro, el brazo fijo, el brazo móvil lo puso de una manera, pues a veces diferente o lo que me han dicho muchas veces, que a mí sí me es una locura, pero bueno, lo escucho mucho, que me dicen, es que a mí así me lo enseñaron. Pues no es que a ti te lo hayan enseñado, existe un comité nacional biomecánico que dice los estándares de dónde se debe poner el fulcro, qué línea tiene que seguir el brazo fijo y qué línea tiene que seguir el brazo móvil. Pero repito, sigue pasando mucho eso, que hay un tipo como de debate en que yo lo medí así, yo lo medí así, y pues ahí hay una discrepancia de valores. Una de las ventajas del gonómetro digital es que no puede haber una discrepancia de valores, el gonómetro no se va a equivocar. Son sensores inteligentes que si yo lo mido, lo mide Juanito Pérez que tengo aquí trabajando conmigo, pues le va a salir igual, ¿ok? Tiene una lectura inmediata y muy clara, sobre todo es muy preciso porque tenemos una tablet en la cual nos está dando en tiempo real el valor que este paciente está realizando. Tiene mayor rapidez en la evaluación, es muy rápido.
tiene la posibilidad de medición dinámica y identifica la velocidad de contracción por segundo. O sea, no solamente te mide el rango, sino que te dice en qué tiempo va haciendo el movimiento del rango articular. Por ejemplo, si empieza a moverlo muy rápido, lo detecta y te lo anota en una gráfica, y si después empieza a bajarlo, a lo mejor por dolor, a lo mejor por fibrosis, o a lo mejor por miedo o kinesiofobia, pues ahí te lo detecta en la máquina, y es muy bueno saber eso porque es objetivo. Y eso que nunca lo vas a poder detectar con esto. Desventajas: es más caro, definitivamente esto cuesta más que esto, es algo definitivo, eso sería una desventaja. Dependen de batería, correcto, si se te acaba la batería, pues ya no lo puedes utilizar, y pues lo puedes utilizar siempre, es análogo. Requieren familiarización inicial, totalmente. Si no sabes utilizar esto y lo ves, no vas a saber ni siquiera de qué se trata, entonces tienes que, pues, practicarlo, y la verdad no te tardas más que un día en poder utilizarlo de manera total. Y bueno, también la correcta colocación anatómica sigue siendo clave. Si lo pones mal en el segmento donde no va, pues evidentemente el estudio va a salir pues un poquito viciado, pero es muy fácil colocarlo. Incluso prácticamente el software te da un tutorial de cómo irlo aplicando en el segmento y cómo calibrarlo y cómo hacer el movimiento. Entonces es muy bueno, y sobre todo es muy útil y muy objetivo. A ver, ¿las sesiones de rehabilitación son todos o cuántas veces a la semana? Son todos los días, me imagino, de Iris, que querías preguntar. Bueno, pues a ver, yo no me voy a meter en la metodología clínica que ustedes quieran implementar en sus clínicas, ¿no? Mi metodología se las comparto, me funciona muy bien y creo yo que es la mejor, pero repito, todos tendrán su experiencia y todos lo harán de una manera, ¿no? Normalmente mis pacientes posoperados los veo 3 veces a la semana, tanto en la fase 1 y en la fase 2, y después en la fase 3 podemos llegar a 2 o 1 por semana, ¿ok? Y en la fase 4 pues ya no vienen conmigo y van con el readaptador específicamente, ¿va? Seguimos. Muy bien. En fisioterapia deportiva, el gonómetro digital nos va a ayudar a tener un mayor seguimiento post-lesión, tanto del ligamento cruzado anterior como de hombro, son muy útiles, es donde más lo utilizo yo. Documentación objetivo para el retorno al deporte, o sea, este es uno de los principales parámetros que podemos medir para saber si estamos listos para un return to play o aún no. Control y progresión de los rangos de movimiento, y sobre todo evaluaciones más finas en atletas. Y yo agregaría aquí algo que no puse, que es la ventaja del almacenamiento de datos, que eso para mí es importantísimo. ¿Ok? ¿Seguimos? Conclusión: el goniómetro digital no sustituye tu criterio clínico, pero sí lo potencia al darte datos más precisos, más rápidos y confiables. Sobre todo es analítico objetivo, no es analítico subjetivo. Entonces ahí tenemos un punto a favor del gonómetro digital. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Dinamometría, muy bien. Nosotros como fisioterapeutas deportivos estamos muy familiarizados con la dinamometría. Si alguien aquí está conectado y se dedica más a la traumatología, ortopedia o neurología, pues no va a estar tan familiarizado con esta herramienta, pero bueno, justamente la intención de este webinar es orientarlos un poquito sobre estas herramientas. La dinamometría es una técnica de evaluación que se utiliza para medir la fuerza muscular, o sea, literal para eso es, de cada individuo mediante dispositivos llamados dinamómetros. Permite cuantificar objetivamente la fuerza, ya sea de forma isométrica, concéntrica o excéntrica, dependiendo del equipo y protocolo que queramos utilizar. ¿Ok? Vamos a darle para ver qué tipos de manómetros tenemos en el mercado. Tenemos los dinamómetros mecánicos, que son dinamómetros que funcionan con resortes o sistemas hidráulicos. Ejemplo típico, el dinamómetro de mano, el grip. ¿Ok? Las ventajas de del dinamómetro tipo grip, que es mecánico, es que son económicos, son fáciles de usar, son pequeños, y una desventaja es que tienen precisión baja y sobre todo que tiene un registro limitado. No puedes llevar un control de paciente ni un registro digital, todo lo tienes que pues, ir anotando en tu nota de evolución, que también es bueno, no digo que no lo tengan que hacer, pero siempre es mucho mejor tener un software que te esté haciendo un respaldo de almacenamiento de datos y sobre todo que el paciente vea en tiempo real, o sea, hacer un feedback de lo que está utilizando y de cómo va progresando la fuerza. ¿Ok? Otro tipo de dinamómetros que existen, que es los que yo tengo y los que les voy a presentar ahora, son los digitales.
Esos incorporan sensores electrónicos inteligentes y permiten registrar datos más precisos y almacenarlos, muy utilizados en clínica y deporte. Los dinamómetros que yo utilizo son dinamómetros marca Invent. Tengo el K-Push, que es un dinamómetro inteligente donde prácticamente este es un sensor que detecta los kilos o los newtons que el paciente puede activar en cada segmento anatómico o grupo muscular. Tiene este aditamento, que es una especie como de escuadrita, que tiene un imán, por si el paciente está muy fuerte, pues yo me apalanco aquí y le contengo el movimiento, él hace la fuerza y me lo registra el software en tiempo real. Este se llama K-Push, que es para presionarlo, ¿sale? Y tenemos otro que se llama K-Pull, que es para jalar, que también es muy utilizado. En este tengo un video de cómo se utiliza. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a mencionar este. Este es muy bueno, es de los que más utilizo, por ejemplo, para evaluación de fuerza de cuádriceps. ¿Ok? Muy bien. Vamos a darle. Otro tipo de dinamómetro que existe o de estudio de dinamometría son los dinamómetros isocinéticos. Esos son el gold standard de la dinamometría. Son muy caros, muy pocos los tienen, generalmente los utilizamos más en el deporte de alto rendimiento. Hay marcas como por ejemplo el Biodex o el Sieverts, que son líderes a nivel mundial de dinamómetros isocinéticos, pero bueno, yo mismo que tengo más de 10 años de experiencia en fisioterapia deportiva, nunca he utilizado uno, ¿ok? Entonces, es muy bueno, son los mejores, pero son muy poco comunes y sobre todo son muy caros. O sea, si esto es caro, esto es mucho más caro. Bueno, mantiene una velocidad constante durante el movimiento, evaluación de fuerza en todo el rango articular y, como les decía hace un momento, son el gold standard de la evaluación muscular clínica y sobre todo en deporte. Y por último tenemos los dinamómetros isométricos, son de los menos utilizados, pero también son muy buenos. Esos miden las fuerzas y movimiento articular y muy útiles para fases tempranas de rehabilitación. Estos no los utilizo yo, existen, por eso los menciono, y también son útiles. ¿Ok? A ver, Catherine Garrido, en tu experiencia, ¿consideras que la evaluación de fuerza en régimen isoinercial aporta un valor significativo frente a métodos tradicionales o es más una herramienta complementaria? Catherine, no sé a qué te refieres con régimen isoinercial. Déjamelo de tarea, por favor, y si quieres ahorita al final me tomas el WhatsApp y con mucho gusto lo platicamos, hacemos un debate, una mesa redonda y te digo mi experiencia y sobre todo quiero serte sincero de que no sé en qué conceptos te estás refiriendo, seguramente es algo muy interesante, que de hecho lo voy a anotar ahorita y con gusto si quieres tú y yo lo platicamos y te doy mi respuesta y mi opinión con mucho gusto, ¿va? ¿Consideras que vale la pena invertir en un dinamómetro Muscle Meter? Definitivamente sí, tocayo, Francisco Javier. Definitivamente, hermano. O sea, prácticamente la conclusión de esta charla es eso. No quiero quitarles su criterio clínico porque nosotros como terapeutas, algo de lo que la inteligencia artificial nunca va a poder suplir es nuestro razonamiento clínico, nuestra empatía, nuestro feedback, pero al final de cuentas la tecnología lo potencia, ¿ok? Entonces, definitivamente, claro que yo sería muy partidario de que pudieras implementarlo, Francisco, en tu práctica clínica diaria, ¿sale? Obviamente no son baratos, pero pues dime qué necesitarías barato, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo tienes ahorita, pero lo puedes tener después, ¿ok? Bueno, seguimos, por favor, Magali. Vamos a ver, objetivos de la dinamometría. Evaluación de fuerza, cuantificar niveles de fuerza en forma objetiva. En esta presentación no sé cuántas veces he dicho objetivo, pero pues prácticamente es lo que quiero tratar de decir, que esas herramientas son objetivas. Detención de desequilibrios musculares para poder comparar un lado con otro lado, o sea, el derecho contra el izquierdo, y de esta manera pues poder tener prevención de lesiones totalmente. Seguimiento de rehabilitación, verificar procesos del paciente, ajustar cargas y ejercicios, o sea, prácticamente es una de las principales funciones para utilizar la dinamometría. Vamos a darle, Magali, otra diapositiva. También se utiliza mucho en prevención de lesiones, como ya lo había dicho, para identificar déficit de fuerza o asimetrías o desbalances musculares. Valoración en el rendimiento deportivo para poder planificar u optimizar programas de entrenamiento. También es un apoyo diagnóstico clínico complementario en patologías neuromusculares y musculoesqueléticas, ¿ok?
Esto, ya no para terminar esta parte de la dinamometría, es muy importante porque muchas veces creemos que los dinamómetros, o hasta esta charla, ustedes pudieran creer que los dinamómetros solamente lo utilizaban los preparadores físicos para el return to play, cuando en realidad nosotros lo podemos utilizar desde fases iniciales para tener una medición objetiva de la progresión de cada estadio en nuestro paciente. Si bien una dinamometría, ojo con esto, y eso sí quiero que quede bien claro, porque después no quiero que digan, el Paco me dijo que siempre se utiliza la dinamometría y nada más. No, a ver, si nosotros queremos planificar un return to play o si nosotros queremos hacer una planificación de modelos de prevención en alto rendimiento, definitivamente la dinamometría se tiene que hacer sin dolor, sin inflamación, sin edema y con el rango articular completo. ¿Ok? Entonces, para progresión de return to play u optimización de programas en alto rendimiento, el paciente para hacer el estudio de dinamometría no tiene que tener dolor, tiene que tener rangos completos, no tiene que tener inflamación ni edema. Fin, ¿ok? Pero para el análisis clínico progresivo en etapa 1, 2 y 3, no importa que el paciente tenga dolor o inflamación, lo podemos ir cuantificando y de esta manera ir anotando y teniendo registro del progreso y de cómo vamos avanzando. Y al paciente le encanta. Al paciente, si tú le tomas una dinamometría en la fase 1 y después en la fase 2 y él vio los resultados y los compara, el paciente va a decir, huevo, o sea, estoy muy bien, y no me lo estás diciendo tú, me lo está diciendo el equipo inteligente, el sensor, que es objetivo analítico, y que eso me encanta porque no solamente me siento bien, sino mi evaluación está saliendo bien. ¿Ok? Entonces eso es increíble para nuestra práctica clínica. ¿Ok? Seguimos, Magali. Ahí tengo un videíto en donde estoy utilizando el K-Pull en un paciente después de una cirugía de rodilla, en donde estoy haciendo una evaluación de su miembro derecho. Si se fijan, estoy fijando el K-Pull en la camilla. La camilla es una camilla fija, pesada, para que no la pueda mover. Yo, por ejemplo, con este paciente, a pesar de que es un postoperado, está muy fuerte, es un paciente de rugby, y si utilizo el K-Push, que es este, yo se lo contengo, me va a empujar. O sea, por más que yo esté fuerte y no esté operado como él, me va a ganar, porque el cuádriceps puede llegar a ser más fuerte que dos brazos y sobre todo en un deportista de rugby. Entonces, ahí yo no utilizo el K-Push, ahí utilizo el K-Pull fijado en la camilla para hacer la medición de fuerza de rodilla. ¿Ok? ¿Seguimos? A ver, eso es interesantísimo y esto no lo vamos a ver el día de hoy, solamente se los puse como algo complementario. Pero la dinamometría no solamente se puede utilizar como método evaluativo, también se puede utilizar como método de entrenamiento. Es una estimulación de control motor y puede aumentar la capacidad de contracción sostenida. Ahí tengo un paciente con un dinamómetro haciendo abducción, manteniendo la contracción sostenida, jugando un jueguito. ¿Ok? Ahí tengo la pantalla, está jugando un jueguito donde tiene que ir pasando una bolita dentro de un sensor y esa bolita se mueve dependiendo de la fuerza isométrica que genera. Entonces, prácticamente la dinamometría la podemos utilizar también como una neurorehabilitación o una activación de potenciales de acción específicos en un paciente y sobre todo de manera lúdica, porque ahí el paciente estaba jugando, literal, un jueguito en donde la pelotita se movía dependiendo de la contracción que tú realices. ¿Okay? No es una clase específica para hablar de esto, pero bueno, a finales de mes tendremos una charla muy buena de 2 días en donde vamos a poder implementar todo eso de manera práctica y en donde voy a enseñar cómo poder implementar esos entrenamientos en nuestros pacientes en la etapa tanto 1, 2 y 3. ¿Vale? Muy bien, ¿seguimos? Bien, rapidísimo, esto la verdad que no tengo videos, no lo voy a explicar mucho, pero también puedo utilizar mucho las plataformas de fuerza. Las plataformas de fuerza son dispositivos muy utilizados en biomecánica, en fisioterapia deportiva y en entrenamiento deportivo. Sirven para medir fuerzas del cuerpo, la fuerza que ejerce contra el suelo, especialmente la fuerza de reacción del suelo durante movimientos como caminar, correr, saltar, cambiar de dirección o cadenas cinéticas cerradas, o sea, de sentadillas o desplantes. ¿Ok? ¿Seguimos? Bien. ¿Para qué sirven las plataformas de fuerza? Bueno, sirven para evaluar músculos, para prevención de lesiones y rehabilitación de lesiones deportivas y para valorar equilibrio y control de postura. ¿Ok? ¿Seguimos? También sirven para evaluación de rendimiento deportivo, de hecho es lo que más se utiliza a nivel deportivo en fase 4, o sea, las plataformas de fuerza definitivamente las vamos a utilizar más en una fase 4, aunque en una fase 1, perdón, en una fase 2 o 3 nos puede ayudar para valorar el equilibrio o el balance que tiene un paciente postoperado o incluso un paciente neurológico o incluso yo utilizo mucho en pacientes geriátricos para poder evaluar el tipo de balance que tienen.
También sirven para investigación clínica, son muy buenas porque son el gold standard en estudios de biomecánica, porque ofrece datos muy precisos de fuerza, tiempo, impulso y potencia. Buenísimo eso. Y bueno, analizan la biomecánica del movimiento, registran cómo se distribuyen las fuerzas en el tiempo, detectan patrones de movimiento ineficientes, analizan la técnica de deportista y también evalúan fases del gesto, por ejemplo, al momento del despegue o el aterrizaje. Son buenísimas. Yo utilizo las que están en la siguiente diapositiva, que son esas, también de marca Kimben. Vamos a darle a Magali. Son esas, que bueno, en resumen, las plataformas de fuerza sirven para cuantificar cómo y cuánta fuerza produce el cuerpo sobre el suelo, y lo que permiten es realizar desde el rendimiento deportivo hasta la rehabilitación funcional con alta precisión. ¿Ok? ¿Seguimos? Bueno, esto es lo último que vamos a ver. Ya creo que nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, vamos a terminar con estas. Son 4 diapositivas más y esto es súper interesante. Esto para mí es una de las herramientas que más revolucionó principalmente mi evaluación y después mi práctica clínica deportiva en mis pacientes, que es la EMG, electromiografía superficial, biofeedback. Esa es una técnica no invasiva que permite registrar la actividad eléctrica de los músculos, prácticamente registra los potenciales de acción y se hace con electrodos colocados sobre la piel. Básicamente mide cuándo se activa un músculo, cuánta actividad tiene, hasta cuánta intensidad neuromuscular está realizando, durante cuánto tiempo lo trabaja. El aditamento que yo utilizo para la electromiografía es este. Es un... A ver, me confundí, ¿eh? Permítanme. Se me hace que ahorita que les hablaba del gonómetro estaba enseñando el electromiógrafo. Se me hace que sí. A ver, denme un segundo. Sí, se me hace que cuando les estaba enseñando el gonómetro no era el goniómetro. Este es el goniómetro. Ese es el goniómetro, que tiene su bandita. Ese es el gonómetro digital. No se los enseñé, les enseñé mal. Cuando hablaba del gonómetro les enseñaba este. Este es el electromiógrafo superficial, este es el gonómetro digital. Si se fijan, son aparatitos muy pequeños, vienen en su bolsita, son muy pequeños y son muy útiles. Y bueno, este electromiógrafo superficial, no sé si se alcanza a ver, tiene 2 portales para electrodos. Los electrodos prácticamente los ponemos de esta manera, por ejemplo los tengo, son este tipo de electrodos. Esos electrodos no se pueden reutilizar, se utilizan solamente una vez por paciente. Los ponemos de esta manera. Lo que hacemos es colocarlos sobre el vientre muscular o sobre la cabeza muscular de un grupo específico. Por ejemplo, yo donde más los trabajo es a nivel del recto femoral o alguna de las cabezas de los vasos del cuádriceps. Y lo que tenemos que hacer es limpiar muy bien la zona, hacer una medición precisa, colocar los electrodos, bueno, encenderlo vía Bluetooth, meternos en la aplicación y prácticamente seguir el algoritmo que el equipo nos marca. ¿Y qué nos ayuda esto? Pues prácticamente a ver cómo se está activando el músculo, y esto nos puede decir de manera objetiva si tenemos alguna alteración neuromuscular presente, y sobre todo ir evaluándolo cada 5 terapias, que en mi caso sí lo hago, y el paciente va viendo de manera objetiva cómo va avanzando en su protocolo. Es algo buenísimo que podemos utilizar mucho en la fisioterapia, y que sobre todo si es la primera vez que utilizan este tipo de herramienta, pues van a ver que de aquí en adelante lo van a escuchar mucho, porque estoy seguro que ese tipo de tecnología en unos años, 1 o 2, va a ser el boom. ¿Okay? Vamos a dar la siguiente diapositiva para seguir explicando qué es esta técnica. Bueno, ¿cómo funciona? Cuando un músculo se contrae, genera señales eléctricas, o sea, un potencial de acción. La electromiografía superficial prácticamente capta esas señales, esos potenciales, y las traduce en gráficas, en valores numéricos, en donde podemos ver la amplitud y la frecuencia de la contracción en un grupo específico. Sigue dependiendo mucho la confiabilidad de este equipo en la praxis, en la aplicación correcta clínica. ¿Ok? Vamos a darle la siguiente diapositiva. Bueno, ¿para qué sirve? Nos sirve como evaluación muscular para identificar músculos activos en un movimiento, detectar inhibiciones o actividades anormales. A nivel de biomecánica y rendimiento nos puede ayudar a evaluar o estudiar patrones motores, evaluar fatiga muscular. A nivel de rehabilitación, que es donde yo más lo utilizamos, es para detectar desbalances musculares, evitar
evaluar progreso del paciente de manera objetiva y mejorar el control neuromuscular. ¿Ok? Vamos a darle. Bien. ¿Qué es el biofeedback? Hay que recordar que esta palabra hace referencia a una técnica que se utiliza, que utiliza información fisiológica para que el paciente sea consciente en tiempo real de lo que está ocurriendo en su cuerpo y pueda controlarlo de manera voluntaria. Eso es lo que se refiere el biofeedback. Se utiliza mucho en neurorehabilitación, en fisioterapia deportiva y actualmente en ortopedia. Ventajas: el paciente puede ver y escuchar en tiempo real y otro dato muy importante es que podemos tener almacenamiento de datos, que eso es importantísimo. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver un video de cómo es la electromiografía superficial. Vamos a darle, Madrid. Bueno, diferencia clave. La electromiografía superficial, EMG, mide la actividad muscular y el biofeedback usa esa información y esa medición para que el paciente pueda o aprenda a controlarla. O sea, la EMG va de la mano al biofeedback. Son dos cosas diferentes, tiene una diferencia clave, pero prácticamente trabajan en conjunto. ¿Ok? Vamos a darle. Y aquí tenemos bueno, en resumen, la electromiografía superficial te dice qué está pasando en el músculo y el biofeedback convierte esa información en una herramienta activa para dosificar el comportamiento muscular, o sea, hacer una reeducación neuromuscular. Y ahora sí vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se utiliza en la práctica clínica diaria. Ahí yo tengo mi aplicación en mi tablet, enciendo el Bluetooth de mi electromiógrafo, le explico a la paciente, o sea, le explico al paciente qué es lo que vamos a trabajar, limpio la zona, es muy importante tener la zona limpia, en el caso de hombres, pues también rasurarse muy bien, porque entre más material o más haya entre el electrodo y la piel, pues la sensibilidad disminuye. Me meto a la aplicación, selecciono exactamente qué protocolo quiero utilizar, mido, hago una medición para no viciar el lado contralateral, siempre tiene que comparar con el otro lado, y bueno, ahí le pido a la paciente que haga una extensión con la buena, mido cuánta fuerza tiene, por ejemplo, dice de izquierda la buena, después lo pongo en la derecha, es una paciente postoperal de plasia del ligamento cruzado anterior, le pido que haga la fuerza, si está haciendo la fuerza, y después me da una gráfica. Me mide cuánta fuerza tiene en la derecha, más que fuerza, cuánto potencial de acción y función eléctrica tiene de un lado y de otro, y de esta manera puedo, en fases iniciales, ir cuantificando y progresando qué tanto avance va a tener el paciente conforme cada sesión, y de esta manera tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a darle, y pues hasta aquí es todo. Me gusta siempre despedirme con esta frase que me encanta, es de Robin McKenzie: todo lo que aprendí, todo lo que sé, lo aprendí de mis pacientes. ¿Ok? Entonces, pues ahorita me voy a meter al chat por si hay alguna duda específica. Empezamos el foro de preguntas, pero si hay alguna duda un poquito más profunda, como la que mencioné hace un momento, les pido por favor que me manden un WhatsApp. Ahí está mi número de teléfono. En todo momento estoy a la orden para poder tener un debate o una mesa redonda sobre conceptos que utilizamos aquí, o sobre todo si quieren que les explique específicamente algo de los conceptos o los videos que utilicé o de las metodologías o técnicas que utilicé en mi presentación, con mucho gusto les puedo orientar. Y pues bueno, aquí tenemos también la gente de marketing y de ventas que también pues los pueden orientar si quieren adquirir algo, que yo para nada quiero venderles, sino mi intención es compartirles mi experiencia clínica y sobre todo que es una experiencia clínica real. Todos los videos, todos los pacientes que salen en esta presentación son pacientes reales que utilizo, las tecnologías y las implementaciones de cada fase. Entonces es mi intención compartirles y poder ayudarles al gremio a crecer como gremio y sobre todo a siempre tener una buena praxis y una buena experiencia clínica y al final de cuentas lograr los objetivos que es rehabilitar al paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a leer las preguntas en el chat y por favor si hay alguna otra duda, ahorita Magali les abre el micrófono y con mucho gusto comenzamos a hacer una retro. ¿Ok? Muy bien. A ver. Lick, para un estudio de dinamometría, ¿qué parámetros normales deben tomar en cuenta además del uso de escalas? A ver, Aldo. ¿Qué parámetros normales? El parámetro más comparable y más normal va a ser el del miembro inderne. O sea, yo en el video que te puse, mi paciente era postoperada de la rodilla derecha. Esos parámetros posiblemente no son los normales. En este caso, para mí, la normativa específicamente en ese paciente sería las del lado izquierdo.
Entonces yo comparo siempre el lado lesionado con el lado indemne, con el lado sano, para que de esta manera poder tener una comparativa de los parámetros normales. Es subjetivo. La fuerza que yo tengo en cuádriceps no es tu fuerza, es diferente, pero la fuerza que yo tengo en cuádriceps con otro tendrá que ser normal, una comparada con la otra. Entonces no sé si te respondo la pregunta, pero por ahí va el tema de cómo saber, aparte de escalas, cuál es la normativa de fuerza en cada paciente. ¿Ok? Lo que mencionaba sobre el régimen intersticial, me refiero directamente a las poleas que brindan biofeedback, directamente en movimientos concéntricos y excéntricos. Es el tipo de poleas que también se les llama flywheel. Catherine, no te voy a mentir, no sé de qué me estás hablando, entonces si quieres, con mucho gusto ahorita te repito, ahí está mi número, lo platicamos tú y yo, y sobre todo déjamelo de tarea, o sea, yo estoy totalmente en la disposición de poderte retroalimentar, pero no, son conceptos que no los había escuchado. Discúlpame por no respondértelo, pero tampoco te voy a mentir, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, pues no sé, Magali, si quieras abrir micrófonos y si alguien antes de escribirlo lo quiere decir, estoy a la orden, por favor. Sí, ya están listos, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto pueden abrir su micrófono. Con gusto pueden abrir. Con gusto pueden abrir. Con gusto pueden abrir. Jeje, tranqui, gracias, estoy en Guatemala. No pasa nada, Catherine, el WhatsApp es mundial, mándame WhatsApp. No pasa nada, Catherine, el WhatsApp es mundial, mándame WhatsApp. Como que está haciendo eco ya, aquí. Como que está haciendo eco ya. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan bien? Es que creo que cuando abrí los micrófonos me empecé a escuchar yo en eco, Magalón. Sí, de pronto ya se escucha eco. Ajá. Sí. Sí. Si quieres mejor... Apaga los micrófonos. Ahí está, mejor. Ahí está. En una comparación bilateral de dinamometría, ¿hay algún valor estándar como que no rebase los 5 kilos de diferencia o algo por el estilo? Paco, siempre tu valor de referencia, te repito, va a ser subjetivo, va a ser el miembro contralateral y decir 5 kilos puede ser poco, puede ser mucho, depende del paciente. Entonces tu valor normal siempre va a ser comparado al miembro interno y entre pacientes no puedes tener una comparativa real y objetiva porque cada paciente somos diferentes. ¿Okay? Muy bien. Pues bueno, Magali, creo que es todo. Si no hay dudas hasta el momento, pues aquí están mis datos y yo quedo a la orden. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias también a todo nuestro foro. Por ahí vamos a tener el próximo fin de semana, 25 y 26, rehabilitación funcional, en donde, bueno, pues nuestro ponente, que es Francisco Márquez, bueno, pues nos va a estar dando un súper curso. Si por ahí tienen información, nos pueden escribir a los números de Ceci, se los voy a dejar aquí en el chat para que de alguna manera, si tienen dudas o si quisieran asistir, todavía tenemos lugares. Y pues Paco, no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por este espacio. Y pues esto sería todo, chicos. Muchas gracias a ustedes, Magali. Nos vemos entonces el 25 y 26 de abril en CESI, en el Centro de Educación Superior de Interferenciales. Y ahí va a estar muy práctico porque prácticamente tendremos toda la implementación de modalidades terapéuticas y de conceptos importantes, sobre todo bases anatómicas, fisiológicas y biomecánicas, para poder aumentar nuestra clínica diaria. Y pues, me da gusto saber que todavía hay lugares para que si alguien se quiere inscribir, pues ahí nos vemos. Y sobre todo va a ser un curso combinado, voy a estar yo viendo toda la parte de implementación con aparatos, pero también va a estar Mariano Crespo, que es mi colaborador clínico de Return to Play, en donde va a dar conceptos también muy importantes. Es una charla que yo todos los días la aprendo mucho y que considero que ustedes también la pueden aprovechar muchísimo. Entonces, pues nos vemos el 25 y 26 de abril en Ciudad de México
y les dejo mi contacto. Y muchas gracias, Magali, Interferenciales, por la invitación. Y sobre todo, muchas gracias a todos por conectarse. Quedo a la orden y hasta pronto. Saludos. Gracias, chicos.